noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted por la televisión pública de nuestro país, Ecuador TV, miércoles 6 de junio de 2012. Vamos a hablar de Eloy Alfaro, lo que dijeron, lo que reflexionaron, las lecturas que hicieron jóvenes, hombres y mujeres venidas desde diferentes partes de la región, de América Latina. Pero antes, contarle que interrogan a expresidente del Banco del Vaticano por lavado de dinero, Gotti Tedeschi, simpatizante del Opus Dei y por años máximo responsable del Banco Santander en Italia. Fue interrogado en Milán por varios magistrados, entre ellos Giuseppe Pignatone, procurador de Roma y conocido juez antimafia. La policía italiana registró el martes el domicilio de Gotti Tedeschi, situado en Piacenza, por orden de la Fiscalía de Nápoles, que investiga operaciones ilícitas en Finmeccanica, el segundo mayor grupo industrial público de la península. Ningún detalle fue divulgado hasta ahora sobre el interrogatorio a Ettore Gotti, designado en el 2009 para enderezar las cuentas del Instituto para las Obras de Religión, e investigado en 2010 por la justicia italiana por haber cometido irregularidades y violar las leyes internas contra el blanqueo de dinero. Los casos se refieren a prelados que habrían aceptado servir de testaferros para los pasajes de dinero con finalidades que aparecen aún oscuras. El IOR tiene un patrimonio estimado de 5.000 millones de euros distribuidos en 34.000 cuentas corrientes. Solo los miembros del clero, de las órdenes religiosas, los diplomáticos y los asistentes del pontífice pueden acceder al banco. Entre ellos figuran 1.600 obispos, 2.700 congregaciones, 2.000 diplomáticos y 1.610 monjas. Lo muy terrenal que también es el Vaticano. Única pausa en esta entrega de Palabra Suelta y ya regresamos con nuestro personaje de este miércoles. Con Palabra Suelta, el general José Eloy Alfaro Delgado, el general Alfaro simplemente, el de la revolución alfarista, hemos dicho que va más allá del liberalismo de aquella época. Es un personaje, como todos estos personajes enormes, que admite lecturas y han pasado ya 100 años desde el brutal asesinato, de lo que conocemos a partir de la novela, mejor dicho, de cómo contó la historia Alfredo Pareja Díez Canseco, La hoguera bárbara. Han pasado 100 años y caben todavía lecturas sobre Eloy Alfaro. Su pensamiento lo tuvo influenciado enormemente por Montalvo, por Peralta, porque es así la vida de estos personajes. Dejan tanto que caben siempre muchas lecturas, se esté o no se esté de acuerdo con él. Y a propósito del triunfo de esa revolución alfarista, que fue un 5 de junio de 1895, se produjeron también una serie de actos y encuentros, y uno de ellos se produjo en la ciudad de Guayaquil. El Ministerio Coordinador de Patrimonio, entre otros, suscitó un encuentro de jóvenes que vinieron de distintas partes, les decía al principio, de nuestra región, delegados, por supuesto jóvenes, hombres y mujeres, con una actividad política, y que se reunieron para leer a Eloy Alfaro, 100 años después, jóvenes de distintas partes de este planeta. La fiesta no ha terminado, sí, porque tiene espíritu festivo esto. Mañana 7 de junio, en el centro cívico Eloy Alfaro, allá en la ciudad de Guayaquil, los guayaquileños conocemos como Parque Forestal, esa zona de la ciudad, del Parque Forestal. Mañana hay un festival musical, colofón de este encuentro sobre Eloy Alfaro. Por eso también tenemos esta noche a la poeta María Fernanda Espinosa, es ministra, coordinadora de Patrimonio
pero primero, y siempre fue así, bueno, no siempre, pero primero, antes que ministra, fue poeta. Bienvenida, María Fernanda. Gracias, Javier, encantada de estar en Palabra Suelta, como siempre. Y realmente este 5 de junio fue muy especial, no solamente por la inauguración de este encuentro de sangre joven y rebelde de nuestra América, sino también porque desde el día de ayer don Eloy Alfaro Delgado es general del ejército ecuatoriano. Era general por Nicaragua. Sí, en la Asamblea de Nicaragua en 1895 lo nombró general de división. Ajá. Por su aporte a la liberación de Nicaragua y por el trabajo de formación militar insurgente en Nicaragua. No hay que olvidar que Alfaro fue un gran internacionalista, circuló por toda la América, en particular por Centroamérica, apoyando y participando directamente en los procesos libertarios y de liberación. Él fue amigo entrañable de Zelaya, entonces gran personaje nicaragüense, amigo de Martí, amigo de Maceo, y aquí pues evidentemente montalvino y digamos contagiado de las ideas montalvinas de la época, es decir, que era un ser americano, latinoamericano, y que curiosamente nunca había recibido el grado de general del ejército por parte del Ecuador. Y lo conocíamos como el general Alfaro, ¿no? Así es. Siempre. Pero ahora ¿Y quién encontró que le faltaba ese grado otorgado por el Ecuador, no por Nicaragua, sino por el Ecuador? ¿Quién encontró? Bueno, este año que es conmemoramos el centenario de la hoguera bárbara, el presidente creó una comisión interinstitucional que preside el Ministerio de Patrimonio. Estamos varios ministerios, el Ministerio de Educación, el de Cultura, la Cancillería, y hemos desarrollado una serie de actividades para recuperar la memoria y el legado alfarista durante todo el año. El 28 de enero realmente hubo un despertar potente de la ciudadanía y de los jóvenes, y luego hicimos, en realidad, la Asamblea de Nicaragua ratificó el nombramiento y el grado de general en Managua. Asistimos a ese acto que fue realmente conmovedor, con la presencia del presidente de nuestra Asamblea, Fernando Cordero, ¿no? Y hemos estado trabajando en una cruzada para recuperar la memoria y el legado alfarista en escuelas, en colegios, en provincias. Hemos formado 24 comités de jóvenes contra la hoguera bárbara, que se llaman comités de jóvenes hoguera bárbara nunca más, en 24 provincias. Es decir, los jóvenes se están juntando en torno a la memoria de Alfaro. Y eso me parece que tiene una importancia fundamental, sobre todo en un momento como el que vivimos ahora, que es una cruzada por recuperar nuestra historia, nuestra identidad y también a nuestros héroes y heroínas. Tendemos a pensar que el patrimonio solo se expresa en recuperación de edificios, de calles o de plazas, y también ahí está otra obra, que es este patrimonio intangible del que se habla. Alfaro ¿podría formar parte de ese patrimonio intangible? Por supuesto, yo pienso que el combate al olvido, la recuperación de la historia bien contada y de la memoria colectiva es fundamental para construir un país. Ajá. Es quizá tan o más importante que una carretera o una escuela o un hospital. Un pueblo que no tiene autoestima, que no sabe de dónde viene, que no sabe quiénes son sus héroes y heroínas, que no sabe las batallas que libró, que no se siente orgulloso de ser quien es y de venir de donde viene y de haber nacido en el terruño donde ha nacido. Es un país que no tiene futuro. Y lo que ha hecho, me parece, la Revolución Ciudadana, te digo, aparte de esa enorme obra física y obra pública, es justamente devolverle al pueblo ecuatoriano la esperanza. ¿Cuánto cuesta la esperanza? ¿Cuán importante es? Yo creo que no tiene precio porque es lo más importante. Yo pienso que la dignidad, la esperanza, la identidad, el sentido de pertenencia es lo más preciado e importante que tiene un pueblo. Y hay ciertos paralelismos, ¿no? Cuando uno lee algo de la correspondencia de Alfaro, por ejemplo, en torno a la construcción del ferrocarril, que era una obra importantísima,
Y a propósito, otra fecha clave es 25 de junio, ¿no? Así es. Claro, nace Alfaro un 25 de junio, pero también por primera vez el ferrocarril se pone a andar un 25 de junio de 1908. Pero decía, cuando él cuenta todas las vicisitudes que hubo de pasar el Ecuador y su gobierno en la construcción del ferrocarril, es un poco parecido. Acusaciones de corrupción, gente que se opone, dice que eso es despilfarro, que el Ecuador no tiene por qué meterse en una obra así. Y es increíble, ¿no?, que la historia siempre permita estos paralelismos. Bueno, yo pienso que en general en todos los procesos revolucionarios, es decir, de cambio profundo de una sociedad, de una cultura, donde se pone en cuestión el status quo, es decir, digamos, los privilegios, el establishment, siempre evidentemente hay grupos que se resisten y que quieren mantener, es decir, quieren que las cosas cambien para que nada cambie, ¿no? Y eso pasó en la revolución alfarista y un poco pasa ahora con la revolución ciudadana, porque aquí si uno dice vamos a construir la patria nueva, con todo lo que significa, revolucionando la educación, no solo la educación primaria y secundaria, sino la educación superior, vamos a reinstitucionalizar este país, vamos a sanear y hacer más eficiente la administración de justicia, vamos a garantizarle a la naturaleza derechos, su derecho a existir, no va a ser más un objeto que utilizamos libremente y en exceso, va a ser un sujeto de derechos. Si decimos que vamos a combatir la discriminación y el racismo como política de Estado y que somos un Estado plurinacional, si estamos revolucionando la base material de este país a través de una red de carreteras que a veces uno, la verdad, piensa que nosotros que viajamos mucho, los ministros, a veces yo digo, bueno, esto parece casi Suiza, ¿no? Y nos merecemos tener esas carreteras. Y he tenido un problemita en la rodilla y como cualquier ciudadana fui a un hospital público. Es increíble solamente, yo no soy especialista, pero solamente viendo los equipos para atender al pueblo ecuatoriano, para garantizarle su derecho a la salud. Yo sí creo que hemos tomado la antorcha alfarista y hemos asumido la responsabilidad de continuar y profundizar esa revolución con una transformación profunda de la economía, de la sociedad, de la política, pero también una transformación de valores. Y eso quizá es la responsabilidad enorme que tiene un ministerio como el mío, es decir, trabajar con el cambio cultural, trabajar con los valores ciudadanos. ¿Como el tuyo o como en el que trabajas? No, es ministerio, para no repetir, Ministerio de Patrimonio, pero esa es una responsabilidad enorme, es decir, trabajar en el contenido y el centro simbólico de un proceso de transformación de un país. ¿Qué dijeron? ¿Qué se recoge de todas las conversaciones, preguntas, reflexiones, lecturas que hacen los jóvenes venidos de 11 distintos países de América Latina? Sí, decía que el día de ayer fue muy especial. Primero, el presidente tomó la decisión de nombrar a Alfaro general del ejército ecuatoriano, una deuda histórica saldada. Y luego, en la noche, se inauguró este encuentro, además con un nombre no puesto por nosotros, sino por los jóvenes. Le pusieron el encuentro joven luz alfarista, ¿no? Presencia de alrededor de 11 o 12 países de América Latina, alrededor de 30 jóvenes, junto con cientos de jóvenes ecuatorianos y ecuatorianas, por supuesto. Ellos se organizaron para trabajar en 4 temas, porque recién se clausura mañana el encuentro. Sí. Y con estos jóvenes venidos de todas partes de América, 4 temas. El primer tema es la organización política de los jóvenes y su rol en las transformaciones que está felizmente viviendo América Latina. El segundo tema, el tema de la integración regional y el rol de los jóvenes. El tercer tema, que es un tema que está en el corazón de los jóvenes y además que ha activado los movimientos juveniles en nuestra América, que es el tema del derecho a la educación universal,
gratuita y pública para todas y todos. Hubo delegación chilena, ¿no? Sí, la delegación chilena fue realmente muy... Y este tema habrá sido muy sensible para esa delegación. Por supuesto, porque esa ha sido su lucha, que es una lucha que va incluso más allá. Pero estuvo aquí Camila Vallejo, la ya conocida lideresa estudiantil chilena, el presidente de la Federación de Estudiantes de Chile y la secretaria general del Partido Comunista Chileno, de las Juventudes Comunistas Chilenas, ¿no? Pero así, es decir, en el caso de Nicaragua, está el presidente de la Federación de Estudiantes, está el presidente de la Juventud Sandinista, en el caso de Cuba igual, en el caso de El Salvador, el presidente de la Juventud Peronista de Argentina, es decir, un crisol de potencia rebelde, inteligente, de jóvenes comprometidos con su país, que también han dignificado la política, porque la política es un elemento fundamental para la transformación y el mejoramiento de nuestras sociedades. Tercer tema era la gratuidad de la educación y había un cuarto tema. Me olvidaba, el otro tema que lo colocaron los jóvenes es la propuesta de los jóvenes para la próxima conferencia de Río +20 sobre desarrollo sostenible. Entonces, temas ambientales. Exacto. No, y básicamente discutir los modelos de desarrollo en América Latina, cuáles son los grandes derroteros, los grandes retos que tenemos los países de América Latina en relación al desarrollo sostenible. Y claro, la preocupación principal que se ve en los jóvenes es que el principal reto del desarrollo en América Latina sigue siendo el combate a la pobreza y a la inequidad. Y eso es una cruzada que todos los países de América Latina debemos compartir. América Latina es una de las regiones más inequitativas de este planeta. Es la más inequitativa, es decir, así lo demuestra el informe de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Nosotros tenemos economías que crecen en nuestra región al 11%, al 10%. La economía ecuatoriana está creciendo al 8%. Pero ha reducido eso las brechas entre ricos y pobres, ha revertido la pobreza. Con suerte, en el Ecuador sí. Es decir, nosotros podemos compartir una experiencia de decir que todas las recetas neoliberales, si se hace lo contrario, el resultado es positivo. Pero no es homogéneo ese abatimiento de las inequidades. Hay países de la región que acumulan mucho, pero que no están repartiendo más equitativamente. El número total de pobres en América Latina ha crecido tremendamente en estos 20 años. Estamos hablando de la cumbre Río +20. En el Ecuador ha habido una reversión clara de los índices de pobreza, ¿no? Una reversión aún mayor de la pobreza extrema. Nosotros realmente estamos en una cruzada sin cuartel contra la inequidad. Y ahora justamente el presidente Correa, en reunión con la delegación chilena, decía que quizá uno de los pecados de la izquierda es no haber puesto con la misma importancia el combate a la inequidad y a la pobreza y la eficiencia. La eficiencia es fundamental, la eficiencia en la gestión pública, la eficiencia en la inversión de los recursos públicos. Es decir, hay una voluntad política de redistribuir y eso ha sido evidente en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Este encuentro, la ministra coordinadora de Patrimonio, María Fernanda Espinosa, este encuentro es también clave porque es como un mentiz a esa visión llena de prejuicios de que a los jóvenes de hoy no les interesa la política. Bueno, hemos visto que es lo contrario, que ha habido un proceso de dignificación de la actividad política en los jóvenes. Ayer nos reunimos varios ministros en Guayaquil para escuchar a los jóvenes. Y realmente eso fue como una inyección a la vena de esperanza, de energía, de saber que no importa si dormimos poco o estamos resfriados como yo por ir tanto del calor al frío o lo que sea, que vale la pena porque tenemos un relevo y un relevo potente, inteligente, creativo. Escuchar a las juventudes, por ejemplo, del Partido Socialista Venezolano, a los jóvenes de la Juventud Comunista Cubana, además con un espíritu autocrítico, con unas ganas de hacer las cosas bien, de construir una América Latina soberana, libre, pero distinta, mejor, ¿no? Y también se ve que en los liderazgos jóvenes
la presencia de las mujeres lideresas es muy importante. Ahora, por ejemplo, decíamos delegación chilena, secretaria de las juventudes, secretaria general de las juventudes comunistas, una mujer brillante, la propia Camila Vallejo, ya histórica a pesar de su corta edad, pero una histórica. Pero muy mediática también. Exactamente, ¿no? Y se ve la persona más fuerte de la delegación venezolana, una joven que debe tener unos 22 o 23 años del Partido Socialista Venezolano, con una claridad, con una comprensión no solamente de su realidad doméstica, sino de la realidad y de los retos de América Latina, y un conocimiento. Lo que quizá me ha conmovido más en este contacto con los jóvenes es el conocimiento que tienen del proceso ecuatoriano, y realmente es una satisfacción enorme ver cómo nos están mirando, como diciendo: en el Ecuador pasan cosas interesantes, ¿no? Aquí hay una tremenda polarización, tensiones, porque estamos transformando, porque estamos cambiando el status quo, pero esos jóvenes creativos, rebeldes, están mirando el proceso ecuatoriano. ¿Qué dijo la delegación de jóvenes de Ecuador? Bueno, es medio complicado que lo diga yo porque eran muchas flores, ¿no? Realmente están mirando con optimismo lo que está pasando en el Ecuador. Ven, decía, y no voy a decir qué país, pero con sana envidia, lo que se está haciendo en el Ecuador para revolucionar la educación superior, lo que se ha hecho porque digamos no se puede construir algo tan importante como la educación superior en una fórmula retórica de la vieja política. La educación para todos, que todos entren, como sea, que la educación, bueno, pero nunca nadie habló de la calidad, nunca se habló del derecho, sí, de los jóvenes y las jóvenes a la educación superior, pero una educación de primer nivel, del primer mundo que somos ahora nosotros, y después voy a explicar por qué ahora América Latina está en el primer mundo, o es el primer mundo, ¿no? Y que todos entren como sea. Habría que ver de los miles y miles de estudiantes que entraban a las universidades de mala calidad, cuántos se graduaban y cuántos tenían oportunidades reales de inserción en el mundo laboral. Entonces ahora estamos sincerando, transformando, y es una educación evidentemente pública, gratuita y ahora de excelencia. Y estamos en el primer mundo desde el pensamiento, desde las propuestas. Exactamente, ¿no? Y esto lo hemos visto, o sea, sin ninguna pretensión, sin ninguna arrogancia. Estuve hace unos meses en un encuentro, si se quiere, más académico, pero con muchas figuras políticas en Francia, organizado por el Instituto Edgar Morin, que es este filósofo, dicen, el filósofo vivo europeo más importante, que es aquel que construyó la teoría del pensamiento complejo. Él debe estar cercano a los 90 años, 92 años. Tuve la oportunidad de una conversación con él. Es una persona que recorre el mundo, realmente una persona muy importante. Yo tengo que reconocer que conocí sus escritos y su pensamiento recién. Y él me dice que de todo su recorrido físico y también intelectual, porque sigue practicando la docencia, decía que es en América Latina donde hay una ebullición creativa de modelos de sociedad, de formas alternativas de pensamiento. Él ha estudiado mucho este paradigma del buen vivir ecuatoriano, como llama él, qué significa, por ejemplo, el reto de construir un Estado plurinacional, cómo afincar la organización social de un país en la diversidad cultural. Es decir, bueno, él como un pensador del siglo XXI mirando el Ecuador, pero estamos mirando otros ejemplos como Bolivia, o como esa gran fuerza y emergencia de los procesos de integración regional, que además con mucha creatividad, es decir, desde los sistemas como el Sucre, por ejemplo, pensar en otra moneda, en una moneda, en una especie de lengua franca monetaria, que es mucho más rápida, mucho más eficiente, ¿no? Y nos permite comprar y vender
a través de un sistema de compensaciones del famoso Sucre, ahora del ALBA y ojalá pronto de toda América del Sur, mecanismos de defensa para protegernos y para proteger a través de la integración regional, en fin, tantas cosas que están pasando en la región. Ahora, María Fernanda, yo no quiero reducir la cuestión, ¿no? Y volver manida la discusión, no, para nada. Pero, sin embargo, por ejemplo, si uno sigue a un diario como El País de España, dicho con todas las palabras, a la región, a esta región que desde el filósofo francés es la región de la esperanza o la que más se mueve, a la región se la maltrata con una visión muy peyorativa de América Latina, ¿no? Como que si fuese solo el espacio del narcotráfico, de la violencia, de la inseguridad. ¿Qué hacer frente a eso? Por ejemplo, cuando hablabas de la autoestima, creo que eso tiene un empate, ¿no? Yo creo que está realmente muy conectado. Yo pienso que aquí en el Ecuador hemos dado una batalla frontal al mal rol de ciertos medios de comunicación y de la prensa. Yo pienso que ahí hay que, igual que se sinceró, se transparentó el tema de la educación superior, estamos haciendo esa misma batalla con el tema de algunos medios de comunicación que no cumplen su función social, sino que son negocios comunes y corrientes que representan a los intereses de los propietarios de esos medios. Sin embargo, y eso no es un descubrimiento, lo hemos dicho hasta el cansancio. Pero María Fernanda, desde la época alfarista, es decir, esa publicación que tienes ahí, Javier, yo creo que representa claramente cuál está siendo y ha sido el rol nefasto de ciertos medios de comunicación donde hay una suerte de maridaje perverso entre los intereses empresariales, el interés privado y algo que tiene que ser un bien público y un derecho que es la comunicación. Y eso pasa lastimosamente con diarios como El País. Sí, efectivamente somos la región de la inseguridad, la región del narcotráfico. Bueno, el tema del narcotráfico, a ver, discutamos. Y a ver dónde están las platas. Exacto. ¿Dónde están los recursos? Sí. ¿Dónde se hace el lavado de dinero y dónde se consumen las drogas? El paneo que hizo la Cámara quizá no permitió leer La tinta, el papel y el odio. Mataron al viejo luchador, dice este libro. A propósito de Alfaro, en esta Cámara lo podemos poner un ratito. Yo decía, o quería decir, María Fernanda Espinosa, la ministra coordinadora de Patrimonio, yo quería decir que, sin embargo, dentro de la misma tendencia y en relación a los medios, ya en el caso ecuatoriano, dentro de la misma tendencia, hay gente que dice, ya es hora de bajar el tono. ¿Qué responder a eso? Bueno, yo creo que este es un fenómeno que está afectando no al Ecuador, yo creo que al planeta entero. Necesitamos un proceso de sinceramiento del rol de los medios de comunicación y volver a posicionar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a una información sustentada y de calidad que no represente ningún interés privado. Yo creo que eso es fundamental en una sociedad democrática. Y vemos que desde instituciones internacionales, entre comillas, con prestigio, se financian con recursos que tienen vinculación e intereses en los grandes medios de comunicación. Y yo creo que en el Ecuador ha habido la valentía de destapar las cartas y decir, así es el juego. Así es el juego y creo que tiene que haber una sanción social contra eso. ¿Y qué decirle también? Este es un planteamiento que se lo he hecho a otras personas de este mismo proyecto. ¿Qué decirle a los llamados sectores medios, por ponerlos de alguna forma, que son quizás los más sensibles ante estos enfrentamientos? Bueno, yo pienso que cuando realmente tenemos un compromiso, un mandato popular de cambiar el país, no de administrarlo, no de gestionarlo, pero de transformarlo, hay obviamente ciertas batallas que cuestan. Nada ha sido fácil. Las consultas populares, el proceso constituyente, la dignificación
del espacio parlamentario del Ecuador, que es ahora nuestra Asamblea Nacional. Las bajas en las propias filas del proyecto inicial. Exactamente. No, o sea, todo eso es parte de una responsabilidad histórica con un proceso revolucionario con armas, con las armas de la razón, con las armas de la verdad, con las armas del compromiso con la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, lo que me parece es que hay que tener valentía para no dar un paso atrás y para decir las cosas como hay que decirlas. Nunca antes nadie se atrevió a decir, a ver, o sea, estos son los límites, los umbrales éticos de los medios de comunicación. La comunicación es un derecho, y es un derecho, es un servicio público, y es un derecho. No puede ser convertido en un negocio. Nadie dice que no tengamos medios públicos, y que alguien que tenga los medios recursos... privados. Medios privados, perdón, gracias Javier. No, deben existir medios privados, y si alguien quiere invertir en un medio privado, perfecto. Pero hay ciertos límites éticos, y la persona que decide optar por ese negocio no puede ser un banquero a la vez, no puede ser un dueño de partido político a la vez, no puede ser un gran agroexportador a la vez. Entonces, lo que estamos es descolonizando este país, estamos combatiendo la idea de esa nación hacienda. Este tiene que ser un país democrático, libre, igualitario, con derechos para todos y todas. El derecho fundamental de los ciudadanos a ser informados correctamente. No se debe dar un paso atrás, María Fernanda, pero se puede dar ese paso atrás siempre y cuando estoy seguro de que voy a dar dos para adelante. Bueno, yo creo que en ese perdón del presidente hay justamente esa voluntad de decir, la justicia se pronunció, ustedes son culpables, y eso quedará en la pupila del ciudadano y ciudadana de este país. Y eso fue, y lo demostramos así y punto, porque no hay ningún interés de rédito, sino un rédito ético. De eso se trató, un paso atrás, pero para generar una opinión pública que comprenda lo que está pasando. Pero esto no es nuevo, esto pasó ya con la hoguera bárbara. Esta investigación que hace una persona realmente que lo hizo con mucho cuidado, Patricio Velarde, es impresionante. Yo invito a los hombres y mujeres de la patria a mirar esto. ¿Dónde se encuentra este pequeño libro? Digo pequeño por el tamaño, nada más. Lo hemos distribuido ampliamente. La gente que tiene interés, pues lo tenemos también en el ministerio. Es gratuito. Hemos sacado una edición importante, por lo tanto esperemos que, por ejemplo, si tal vez en algún momento lo podamos circular quizá con el telégrafo para que más rápido pueda llegar a la gente. Pero ahí se ve, y ahí no hay juicios de valor. Es una recopilación de comentarios de los periódicos, de editoriales de los periódicos, que si uno lee parece que está leyendo el periódico de hoy día o de ayer. Más o menos los mismos argumentos deslegitimando el trabajo y la gran transformación que hizo Alfaro en su tiempo. Alfaro es el gran arquitecto del Ecuador moderno, del Ecuador institucional. Es una paradoja. Miraba, yo este año he tenido el privilegio de poder estudiar mucho sobre el alfarismo y su legado, por este mismo rol que nos ha tocado de coordinar todo este trabajo de la hoguera bárbara, y lo que se ve, ¿no? La paradoja. Es Alfaro quien crea el colegio militar, que ahora lleva su nombre, quien institucionaliza las Fuerzas Armadas y crea todo el sistema de jerarquía en las Fuerzas Armadas, pero nunca recibe él el grado de general. Hubo varios intentos, incluso en Manabí hubo un nombramiento formal de general. Y el general Alfaro renuncia y dice que él al momento está dando todo por transformar la patria, pero que todavía no lo merece. Y también ahí se ve en esa historia de las relaciones del general Alfaro en su momento, cómo hay traiciones, ¿no? En los círculos incluso más íntimos
Bueno, del porque propio Eloy Alfaro. hay que reconocer, si bien se mal dice Ajá. que la revolución alfarista fue liberal, realmente los liberales no querían Alfaro. ¿Por qué no lo querían? Porque los liberales simplemente se oponían a los conservadores recalcitrantes, pero querían modernizarse y transformar, es decir, dejar las estructuras intactas, ¿no? Pero no instrumentar los cambios profundos de modelo de sociedad. Alfaro es increíble en el poco tiempo que pudo ejercer su liderazgo y su condición de jefe de Estado, Por eso todo lo que hizo, tan rápido. Él mismo habla de esos liberales moderados, como él los califica, ¿no? Que más bien respondían a lo que estaba emergiendo ya en la sociedad ecuatoriana, que era el triunfo de la plantación sobre la hacienda, por ponerlo de alguna manera. Exactamente, ¿no? Yo creo que esa es una metáfora perfecta. Entonces él dice, a ver, no, ¿de qué se trata aquí? Se trata, por ejemplo, de eliminar el concertaje de los indígenas, porque son ciudadanos como todos, de crear el registro civil y decir, todos los hombres y mujeres de este país tienen derecho a la cédula. Recordemos que en este país, hace un poco más de 100 años, uno podía tener derechos ciudadanos de inscribirse como ciudadano si es que presentaba pruebas de tener tierras, de tener dinero o venir de una familia con linaje. ¿No es cierto? Entonces, los afroecuatorianos, los indígenas, los montubios no eran ciudadanos. Él cambió eso. Solamente con eso deberíamos hacerle un monumento a Alfaro. No se diga el reconocimiento de la mujer, no el reconocimiento, pero me parece a mí que la deuda histórica con la mujer marginada, incapaz de estar en un espacio público por su valor, por su potencia y su capacidad. Los primeros coroneles indígenas los nombró justamente Alfaro, las coronelas de la revolución alfarista, mujeres de distintas provincias del país que combatieron con él por una transformación de la patria, y eran mujeres igual o más valiosas que el resto de su ejército y de sus montoneras. Entonces, yo sí creo que cada vez que uno mira con cuidado y atención el legado alfarista, es algo indiscutible. Ahora, ¿cómo hacer? María Fernanda Espinosa, le reitero, es la ministra coordinadora de Patrimonio. A propósito de Eloy Alfaro, el 5 de junio, ayer fue 5 de junio, conmemorábamos un año más del triunfo de la revolución alfarista, pero hay muchas fechas vinculadas a Alfaro. Y por eso mismo, María Fernanda, hay que seguir haciendo las lecturas, desvelar el verdadero tema de la revolución alfarista, lo que estaba en juego, pero cómo no llegar o cómo cuidarnos del culto a las personalidades. Sí, yo diría que lo primero que debemos hacer es recuperar a nuestros héroes y heroínas, volver a contarnos nuestra historia, pero contada por nosotros, no por las grandes élites que tuvieron el interés, por ejemplo, de esconder y poner bajo la mesa grandes pasajes de nuestra historia y grandes personajes, hombres y mujeres. Primero hay que sacar a la luz toda esa riqueza que ¿no? Los grandes pensadores, nuestros héroes y heroínas que han estado escondidos en la historia. No solamente Alfaro, el pensamiento montalvino, el gran aporte intelectual de Espejo, y otros pensadores y otras pensadoras independentistas. Un poco lo que hicimos, recordarán ustedes, con la imagen de Manuela Sáenz. No por nada la nombramos también generala. ¿Por qué? Porque en el imaginario Manuela Sáenz era la acólita, la acompañante de Bolívar, prácticamente la persona que le agarraba el saco y le sostenía, pero cuando uno mira la historia y la ve con profundidad y sin ningún prejuicio, ni de género, ni de clase, ni de intereses particulares, ve que el pensamiento de Manuela, ella era una mujer, realmente de un pensamiento de vanguardia, era una mujer estadista, con una claridad política,
era la verdadera asesora intelectual de Bolívar, ¿no? Y además de todo ese talento y esa inteligencia política, batallaba, peleaba como cualquier otro de los grandes soldados de las batallas libertarias. Y eso lo hemos puesto sobre la mesa, lo están aprendiendo y estudiando los niños y jóvenes del país, igual que están aprendiendo y estudiando sobre el legado de Alfaro y por qué la revolución de Alfaro fue alfarista y fue radical, no fue una revolución liberal, ¿no? Porque todo eso es como el alimento espiritual que necesitábamos los ecuatorianos para sentirnos orgullosos de quienes somos, orgullosas de quienes somos. O sea, nosotros, nuestras matrices, nuestra matriz de origen, son el pensamiento de Espejo, las luchas de Dolores Cacuango, de Tránsito a Maguaña, es la entrega total y el amor por su pueblo de Alfaro. Es decir, esos son los valores que queremos sembrar en el corazón profundo de la gente sencilla, pero de nuestros jóvenes y de los niños. Esa es la cruzada en la que estamos. Entonces, no creo que se trate de utilizar fetiches ni el culto a la personalidad, porque nos hacía tanta falta ese tipo de alimento al espíritu, a la dignidad y al orgullo de sentirnos ecuatorianos. Decía yo también que hay muchas fechas alrededor de Alfaro y estamos en junio, claro, 5 de junio, pero se viene el 25 de junio, ¿no? Nace un 25 de junio, pero también el ferrocarril echa a andar un 25 de junio. Quizá todos quisieron hacer coincidir precisamente que sea un 25 de junio el natalicio de Alfaro. ¿También se piensa hacer algo? Sí, como digo, hemos hecho actos pequeños y grandes en este año del centenario. Lo del 28 fue muy potente, este acto simbólico que lo hicimos en Managua, esta conformación de los comités de jóvenes, Hoguera Bárbara Nunca Más, en las 24 provincias, que además ha juntado a todas las tendencias políticas. A veces en la izquierda sabemos, unos se pelean con otros, pero el tema de Alfaro ha juntado a la juventud socialista, a la juventud comunista, a las juventudes de Alianza País, a los colectivos de mujeres jóvenes rebeldes de las provincias. Bueno, realmente ha habido toda una potencia en torno al alfarismo, y eso creo que es muy importante. Y en cada provincia, si vamos, hay concursos de libro leído, obras de teatro, música, todo en torno a Alfaro y a su legado. Yo creo que eso es realmente tiene un valor enorme. Y claro, en ciertos momentos toca hacer algo ya más nacional, más para que hagamos una reflexión colectiva sobre la revolución alfarista y sobre la responsabilidad que ahora tenemos en la revolución ciudadana, ¿no? Vamos a tener, sí, actos justamente por el natalicio de Eloy Alfaro, vinculados al tema del ferrocarril, por supuesto, que avanza a pesar del invierno, a pesar de los problemas que hemos tenido, porque no pensábamos tener un invierno tan fuerte, pero avanzamos de acuerdo a los tiempos y evidentemente que la celebración... 2013 podría hacerse ya un viaje de Quito a Durán en el ferrocarril. Fines del 2012 esperamos. Fines del 2012. Sí. Entonces, evidentemente que la celebración del natalicio de Eloy Alfaro va a estar conectado con el tren como corresponde, y en el resto del año vamos a seguir teniendo una serie de actividades que le hagan recordar a los ciudadanos comunes y corrientes quién fue Alfaro, qué nos dejó Alfaro. Lo voy a plantear así, hubo momentos en que la burguesía también recuperó a Alfaro. ¿Cuál es la diferencia? Yo pienso que todos los grupos sociales tienen derecho a recuperar sus héroes y heroínas, dándole los contenidos y el valor que cada uno piensa que ese personaje histórico pues tiene. En nuestro caso lo que hemos hecho es una suerte de trabajo de abeja, de trabajo cuidadoso, de ir recuperando fragmento a fragmento, pedazo a pedazo, el gran aporte que hizo Alfaro
no solo al Ecuador, sino al continente americano. Y no solamente ir desenterrando toda esa riqueza, sino compartiéndola, y compartiéndola en escuelas, en colegios, en plazas, con los artistas, con los académicos, con las mujeres, porque pienso que eso, como digo, es el alimento que nos hace ser quien somos y que nos hace también apostar por un proyecto nacional, ¿no? Por un proyecto de cohesión social, incluso afincado en las diferencias y en la diversidad. Ya como María Fernanda Espinosa, te presentaba como mujer poeta, me imagino que está un poco descansando la cuestión del trabajo en la poesía, porque no es cuestión de que viene la inspiración y me pongo a escribir, ¿no? Sé que es un trabajo tenaz, arduo, difícil, complejo, pero ¿se te ha ocurrido alguna vez escribir un poema homenaje al Faro? Bueno, algo. Yo creo que todas los poetas, las poetas hemos hecho ese intento. Hay tantos poemas hermosos al Faro que es difícil competir. Pero realmente este desarmar creativamente el legado alfarista, por supuesto que es un alimento fundamental. Mentiría si digo que tengo un poema al Faro, porque no lo tengo, pero yo pienso que él debe estar en algún rincón, en alguna estela luminosa, un poco dictando ciertos elementos de la poesía que, aunque sea en la penumbra y a medianoche, pero sigue siendo escrita, ¿no? O sea, existe todavía la poesía, porque no es un adorno, es una condición la de poetas. A veces esa condición sufre, pero nunca se extingue, espero. Gracias, María Fernanda, por haber estado aquí con nosotros. No, gracias, Javier, y realmente gracias por este espacio para compartir esa emoción y esa alegría de la cruzada de recuperar el legado alfarista, pero también de esa tarea que tenemos de volver a contarnos la historia, esa cruzada contra el olvido. O de la historia mal contada muchas veces también, que es quizá más trágico que el propio olvido, ¿no? Y durante todo este año pues seguiremos recordando al Faro y a su legado con distintos temas. Ahora los jóvenes, antes evidentemente la dolorosa hoguera bárbara, que no la podemos olvidar los ecuatorianos. No hay que olvidar para no repetir los errores del pasado, eso ya lo sabemos. Pues seguiremos trabajando en esta cruzada durante al menos todo el año 2012. ¿Vuelves mañana a Guayaquil, a la Plaza de Artes de Oficios, le dicen hoy, el Centro Cívico Eloy Alfaro, donde hay este colofón muy festivo? Por supuesto, estaremos en la clausura del encuentro Joven Luz Alfarista a las 6:30 de la tarde. Los jóvenes evidentemente harán una proclama, un documento de síntesis de este trabajo de intercambio, de reflexión y de creación que han tenido estos días, y estaremos ahí pues para con mucho gusto recibir lo que nos vayan a entregar y asumirlo como un compromiso. Estaré yo, pero estaremos otros compañeros y compañeras ministras, Doris Solís, por ejemplo, que también es la ministra que se encarga de los temas de jóvenes. Allí estaremos. Pero para no los veo solo en las proclamas, los veo bailando mañana también, ¿no? Bueno, habrá todo un festival artístico también, sí, porque yo pienso que la alegría es una parte fundamental de esta revolución. La revolución ciudadana es pura esperanza, pura alegría, pura creatividad, y tiene un corazón joven. Nos íbamos, y hoy sí nos vamos. Muchas gracias. Gracias, Javier. María Fernanda Espinosa, ministra coordinadora de Patrimonio, ha estado con nosotros en esta entrega de Palabra Suelta. Siempre a usted le agradecemos la compañía. Pásela bien.